Hermanos, abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, en el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dio todo lo que Saúl, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Qué pasaje más interesante. Vamos a estar hablando sobre bajo el control del Espíritu de Dios, el control del Espíritu de Dios en nuestras vidas, bajo el control del Espíritu de Dios. Quiero hacerles una pequeña ilustración de lo que había pasado antes de que ocurriera este pasaje. Había ya Dios usado a David para vencer al gigante Goliat y para hacer frente a los filisteos. El pueblo había clamado a David, y como consecuencia de ello, Saúl entró en celos de David. Y no solo entró en celos, sino entró en odio. Tenga cuidado con los celos, porque se pueden convertir en odio y en obsesión que destruye la vida. Y Saúl quiso entonces tomar por su mano, o en su mano, la vida de David, destruyéndolo, matándolo. Y buscó la manera de hacerlo una y otra vez. Incluso Jonatán, el hijo de Saúl, intervino para que David pudiese escapar de la amenaza de Saúl. Saúl ya había sido desechado por Dios por su desobediencia, porque cuando fue hecho rey, creyó que podía hacer las cosas a su manera. Tome nota de eso. Creyó que podía hacer las cosas a su manera, y entonces desobedeció, y Dios lo desechó. 2 veces le lanzó una lanza personalmente Saúl a David, y David, que era muy hábil, logró esquivar las 2 veces, y la lanza quedó clavada en la pared. No fue suficiente, entonces David tuvo que huir para poder escapar de la amenaza de Saúl. Y esto
es lo que nos enseña este pasaje. Que después de huir David de Saúl, ¿qué es lo que hace? David ya había sido ungido como futuro rey de Israel. Y entonces creció el odio de Saúl porque por segunda vez David había derrotado a los filisteos. Y los celos de Saúl crecieron. Quería acabar con su vida. Lo cierto es, como dijimos, que el corazón de Saúl ya estaba enfermo, ya estaba contaminado, ya estaba apartado de Dios. Y ya lo que hacía, lo hacía con locura personal. Nada de lo que hacía, lo hacía bajo la dirección de Dios. Entonces, cuando David escapó, lo interesante es que ya el pueblo había clamado a David, había victoriado a David. Está el pasaje aquel que todos conocemos, que el pueblo dijo, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Como quien dice, nosotros estamos con David, porque este es el bueno. David pudo haber acudido al pueblo, el pueblo lo hubiera defendido, el pueblo lo hubiera clamado. Si David les cuenta que 2 veces había tratado de matarlo Saúl, David hubiera acudido al pueblo. O David mismo, si él se había enfrentado a Goliat, si él se había enfrentado al oso, al león y los había vencido, y había enfrentado a Goliat después de que ninguno del ejército, ni Saúl, se habían querido enfrentar a Goliat. Por lo tanto, David tenía la capacidad propia, de acuerdo a su experiencia, de defenderse por sí mismo y de hacer algo en contra de Saúl. Pero lo importante de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, es que no recurre a sus recursos, no recurre a su experiencia, no recurre a los recursos humanos, sino que David se fue a buscar a Samuel. Y al ir a buscar a Samuel, fue a buscar a Dios para ponerse en sus manos. Hay un orden en la dirección de Dios con nosotros. En ese tiempo las personas que querían tener comunión con Dios, o que querían hablar con Dios, o que querían tener un trato con Dios, lo tenían que hacer a través de los sacerdotes o de los profetas. Ese era el orden de Dios. Por lo tanto, al decir que al acudir a Samuel, David acudió a Dios, es lo correcto. David acudió a Dios en el momento difícil, pudiendo usar otros recursos. Hizo lo que un buen hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto enfrentados a situaciones y a enemigos que nos sacan lo mejor o lo peor de nosotros? Lo mejor en cuanto a capacidad, experiencia, inteligencia, y lo peor en cuanto a resentimiento y a odio. Y él pudo haber reaccionado como hombre, pero acudió a Dios. Era el mismo profeta que lo había ungido. Y él sabía que tenía un llamado de Dios. Él sabía que tenía algo especial que lo esperaba, que no lo podía arruinar por sentimientos personales, por reacciones personales o sentimentales. Por eso lo que hizo fue ponerse en las manos del profeta de Dios. ¿Qué haces tú cuando te ves amenazado, cuando te ves en situaciones difíciles, teniendo en tus capacidades la forma de defenderte? Por eso este pasaje es precioso, porque nos enseña una actitud correcta de un hijo de Dios, de un hombre que había sido escogido por Dios
y que sabía que su vida no era cualquier vida, ni que estaba en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Por eso cuando algo suceda en tu vida, acude a Dios. Si Él te ha llamado, Él te ha escogido y Él te ha protegido, Él tomará cuidado de tu vida. Porque cuando nosotros actuamos, lo arruinamos todo. Cada vez que nosotros queremos defendernos por nosotros mismos, no nos va bien a los hijos de Dios. Al mundo le podrá ir aparentemente bien, pero a los hijos de Dios no nos conviene acudir a los hombres, ni usar los métodos de los hombres, porque somos hijos de Dios, marcados por Dios. Cualquiera de nosotros puede decir, ¿y por qué no acudió a Dios directamente? Porque como les dije, hay un orden. Muchos no entienden el orden de Dios. Cuando Dios pone profetas, siervos, ministros, pastores, no entienden que Dios los ha puesto para su propio bien y para su propia protección. Pero David lo entendió. Por eso, en lugar de ir a cualquier lado, se fue con Samuel y se puso en sus manos, se puso a sus órdenes. David sabía que había un orden. Si tú no sabes seguir el orden de Dios cuando no diriges, no lo sabrás hacer también cuando te toque dirigir. Si tú no sabes seguir el orden de Dios cuando tú ayudas, tampoco lo sabrás cuando te toque dirigir. Hay un orden de Dios. Y eso nos enseña este pasaje, que David, en lugar de tomar las cosas por sus manos, las puso en las manos de Dios. Dejó su vida bajo el control del Espíritu de Dios. Algunos creyentes quieren gobernarse por sí mismos. Cuando Dios usa a alguien es un poco delicado. Escuche bien, cuando Dios usa a alguien es un poco delicado. Fue lo que le pasó a Saúl. Dios lo usó, Dios lo ungió y Dios lo llenó de su espíritu. Y Saúl se creyó demasiado especial, a punto de no seguir el orden de Dios, sino querer hacer las cosas a su manera. Pero un verdadero hijo de Dios sabe someterse y sabe obedecer el orden que Dios ha establecido. No porque Dios me usa o me ha usado, yo puedo hacer las cosas a mi manera. Hay un orden para los hijos de Dios. Y David nos enseña a través de este pasaje cuál es ese orden. En primer lugar, la oposición a los designios de Dios. Siempre ha habido y siempre habrá gente que se oponga a lo que Dios establece, al orden de Dios, a los designios que Dios ha establecido. Saúl había sido usado por Dios anteriormente. Dios tenía planes y promesas para Saúl, porque la bendición de Saúl era la bendición del pueblo. Pero sabes una cosa, y esto es muy delicado, muy delicado. Tu actitud, cuando tú no obedeces y cuando usas una actitud egoísta o personal, no solo fallas tú, sino te llevas a todos los que están bajo tu responsabilidad. Eso lo hemos visto una y otra vez en muchas iglesias. Es muy importante, porque han habido creyentes que han hecho cosas incorrectas basándose en que Dios los ha usado en el pasado. Y ese fue el caso de Saúl. Debemos amar y respetar a los ministros, a los siervos de Dios, pero nuestra confianza debe mantenerse en Dios y no en los hombres. Nuestra confianza debe mantenerse en Dios y no en los hombres. Lo importante que hay que entender en esta historia es que nadie puede oponerse a los designios de Dios. Nadie puede oponerse a lo que Dios ha establecido y a lo que Dios quiere hacer. La Biblia nos da cuenta una y otra vez de cómo la voluntad de Dios se llevó a cabo a pesar de la oposición de los hombres.
Hay que entender que nadie puede oponerse entonces a los designios de Dios y que los siervos de Dios somos útiles mientras nos mantengamos sujetos y obedientes a Dios. En el momento que dejamos la obediencia y la sujeción, dejamos de ser útiles, no importa nuestra experiencia, no importa cuánto Dios nos haya usado. Y yo lo he visto personalmente como persona, cuántos siervos de Dios han caído después de haber sido usados por Dios. Tengamos cuidado con eso. Un siervo de Dios es útil mientras sirva para el cumplimiento de los propósitos de Dios y no de sus propósitos personales. Escuche bien. Un siervo de Dios es útil cuando antepone sus sentimientos y sus intereses personales al cumplimiento de los propósitos de Dios. Debemos tener cuidado de no ser nosotros mismos los que nos oponemos a los designios de Dios. Aún un siervo de Dios puede oponerse a los designios de Dios. Debemos saber también que las manifestaciones de Dios y de su Espíritu, Dios nos usa, Dios nos da dones y Dios se manifiesta a través de su Espíritu, pero todo es para el cumplimiento de sus propósitos. Todo es para el cumplimiento de sus propósitos. Ninguna manifestación es para engrandecer a nadie. Y por eso debemos saber que el único que merece gloria y honra es Dios. Dios usa a sus siervos para que sean instrumentos de Él, para su gloria. Que la Biblia dice que si nosotros no queremos testificar, las piedras darán testimonio. Los hechos, las situaciones, la situación del mundo y cuántas cosas pueden dar testimonio de Dios. Nadie somos indispensables. Por lo tanto, ningún propósito personal o humano puede ser más grande y más importante que los propósitos de Dios. Escuche bien. ¿Sabe por qué? Como pastor de esta iglesia, yo he visto una y otra vez cómo los sentimientos personales se anteponen a los propósitos de Dios. Cómo la gente es consumida cuando los sentimientos personales afloran. Y cómo dejamos a un lado los propósitos de Dios, porque mis sentimientos están heridos. Y busco la reivindicación de mis sentimientos. Los propósitos de Dios se van a cumplir. Se oponga quien se oponga. Se levante quien se levante. Los propósitos de Dios son eternos. Él es Dios de los cielos y de la tierra. Jeremías 51:12 dice, leyendo en la Nueva Traducción Viviente: levanten el estandarte contra los muros de Babilonia, refuercen la guardia, pongan centinelas, preparen la emboscada. El Señor cumplirá su propósito, cumplirá su decreto contra los babilonios. No importa quién se levante, los propósitos de Dios se cumplirán. Y nosotros, el pueblo de Israel, los reyes, los profetas, los sacerdotes, estaban para que el cumplimiento de los propósitos de Dios se hicieran realidad. Es importante entender que la oposición a Dios y a sus propósitos no solo viene del mundo o de afuera o del enemigo. Muchas veces la oposición viene de gente que está dentro de la misma iglesia o dentro de la misma obra de Dios. El rey Saúl, el mismo que Dios había escogido, ungido y puesto como rey, se opuso al cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces se levanta gente que ha sido usada o que se considera profeta por sí mismos y tratan de oponerse a las cosas que Dios establece? Los creyentes debemos mantenernos pendientes de que lo que se están cumpliendo en nuestras vidas, en nuestro ministerio, son los propósitos de Dios.
no los deseos personales, no el engrandecimiento personal. Nada de lo que hacemos debe ser para logro personal o propio, o para satisfacción personal, o de intereses o de sentimientos humanos. Nada de lo que hacemos, ni en nuestra vida, ni en nuestro ministerio, debe ir encima de los propósitos de Dios. Al contrario, debemos sacrificar nuestros sentimientos y nuestros propósitos personales y nuestros propósitos familiares para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. En segundo lugar, las condiciones para que el Espíritu de Dios tome el control. La humanidad, el hombre, a través de la historia ha desarrollado formas, medios, estrategias, recursos para solucionar sus problemas, para resolver sus negocios, para los gobiernos y cualquier otra instancia. El hombre ha desarrollado mecanismos de defensa y mecanismos de solución. Y hay tantas formas de resolver problemas. Cuando hay un problema, sobra quien haga esto, haga el otro, ¿no es cierto? Haga esto, haga el otro. No me refiero a cuando estamos malos que todos tienen un jarabe para nosotros o un tecito. Me dijo un hermano, ya estoy harto de tanto jarabe que he probado, porque todo el mundo le da una receta diferente. El mundo tiene soluciones, pero los hijos de Dios somos llamados a poner nuestros problemas y nuestras vidas en las manos de Dios. Los hijos de Dios somos llamados a poner nuestros problemas y nuestras vidas en las manos de Dios. Eso fue lo que hizo David. Terminó profetizando con los profetas. Terminó glorificando y hablando de las maravillas de Dios cuando que estaba en medio de un problema, de una persecución, de una aflicción, de muerte. Pero cuando se ponen los problemas en las manos de Dios, terminas haciendo lo que Dios quiere y no lo que tus sentimientos te quieren indicar. David era un hombre muy inteligente y muy capaz. David era una persona que el día de hoy sería considerado como un genio o una persona altamente calificada como militar, como rey, como estadista, como muchas cosas, como salmista. Sin embargo, David escogió acudir a Dios y dejar todo bajo su control. Por eso él mismo escribió en Salmos 27, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. ¿Cuál es tu memoria? ¿Qué viene a tu mente y a tu corazón en medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio de los ataques del enemigo? Muchos creyentes piensan que el Espíritu Santo solo toma control cuando hay manifestaciones sobrenaturales, cuando hay señales y maravillas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios, el Espíritu de Dios, puede tomar control de las cosas de una manera diferente, de una manera aparentemente pasiva. Y eso fue lo que pasó aquí. No hubo aspavientos, no hubo terremotos, no hubo manifestaciones tremendas. Y voy a explicarles lo que significa que todos profetizaron, para que vean que no es lo que nosotros pensamos. Porque es importante este pasaje, porque es algo inusual, algo que no se repite de una manera frecuente en la Biblia. Cuando Samuel y David se juntaron en Nayot, no hicieron otra cosa más que profetizar con los profetas. Ahora bien, hay dos cosas que hay que entender para entender lo que esto significa. La palabra profetizar en la Biblia no significa necesariamente hablar o declarar cosas al futuro. La palabra profecía en la Biblia quiere decir mensaje de Dios, hablar de Dios,
de las maravillas de Dios. Lo que Dios ponga en nuestro corazón y en nuestra boca, producto de nuestra comunión con Dios, producto de nuestra fe, producto de nuestro conocimiento de Dios. Hablar de Dios es profetizar. Y eso fue lo que hicieron cuando se juntaron con los profetas. La palabra profecía en la Biblia significa principalmente mensaje de Dios. Cuando Moisés estuvo con el pueblo de Israel profetizando, hablando de Dios, se acercaron dos personas y le dijeron: Moisés, hay otros dos que no conocemos que también andan profetizando. Y Moisés les dijo: ojalá todo el pueblo fuese profeta. No le estaba diciendo: ojalá que todos se levanten y anden dando profecía uno para otro y otro para otro. No, ojalá todos hablen mensaje de Dios. Ojalá todos hablen de las maravillas de Dios. Ojalá todos hablen de la abundancia del corazón de su comunión con Dios. Hablaban entonces de Dios y sus maravillas. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de compañía de profetas, se menciona en 2, 3, 4 pasajes de la Biblia, se habla de un cuerpo de hombres que buscaban a Dios con todo su corazón, que investigaban en su palabra. Era el equivalente al día de hoy de personas que se estaban preparando para ser siervos y ministros de Dios. Eventualmente Dios los podía usar dando alguna profecía, pero básicamente eran hombres y mujeres interesados en conocer de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios obra, para servir y ponerse a la disposición de Dios para que los propósitos de Dios sean cumplidos. Eso era la escuela de profetas. No una escuela para cómo decir una profecía aquí, cómo decir otra profecía allá. Porque cuando viene un profeta, todo el mundo quiere ser profeta. Pero no entienden cuál es el sentido de profeta y cuál es el costo de ser un profeta de Dios. Cuando nosotros vemos a los siervos de Dios que fueron profetas, hablamos de hombres que vivieron bajo el odio, bajo el rechazo de otros, bajo condiciones escasas, bajo condiciones difíciles, en cárcel, en rechazo, en persecución. Hay un precio que pagar cuando se quiere servir al Señor. Porque nosotros no vemos que todos estos profetas de la escuela de profetas se convirtieron en profetas de Dios. No necesariamente. Pero eran hombres que se dedicaban a conocer a Dios, a estudiar los misterios de Dios. En otras palabras, a estudiar la palabra de Dios. Lo que había, lo que conocían, bajo la dirección de un profeta, bajo la dirección de un hombre de Dios reconocido, como Samuel, como Elías, como Eliseo. No eran hombres que andaban por sí mismos haciendo cosas diferentes. Eran hombres en un orden establecido, dirigidos por alguien con autoridad de Dios. Estos profetas que dirigía Samuel estaban pues hablando de las maravillas de Dios, de la grandeza de Dios, de los misterios de Dios, de los propósitos de Dios. David entonces, en lugar de llenarse de ideas, de venganza, en lugar de buscar cómo defenderse, en lugar de buscar qué ayuda conseguía, a qué abogado llamaba o a qué persona, lo que hizo fue a unirse a los que estaban hablando las maravillas de Dios. Unirse a los que estaban pensando en la protección de Dios, en la grandeza de Dios, en la soberanía de Dios, en los propósitos de Dios. Por eso, cuando Saúl mandó a sus mensajeros, los tomó el Espíritu Santo y terminaron bajo el control del Espíritu Santo. ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? A atrapar a David. Así. Y los toma el Espíritu Santo. Y donde empiezan, cuando se dan cuenta, empiezan a hablar también ellos las maravillas de Dios. Ahora, esto es inusual, como les dije. No necesariamente estaban hablando por conocimiento,
por experiencia o por deseo personal. Estaban hablando las maravillas de Dios porque el Espíritu de Dios ya había tomado control de la situación. Y ustedes no van a hacer aquí lo que quieran, porque aquí, en este lugar, se alaba a Dios. 3 grupos de mensajeros diferentes mandó Saúl. Y los 3 terminaron hablando las maravillas de Dios. Por último, Samuel, donde vio que sus mensajeros no hacían nada o no regresaban, quiso actuar y atrapar personalmente a David, pero al igual que sus mensajeros, terminó bajo el control del Espíritu de Dios para su propia confusión. Terminó alabando al Dios al cual perseguía. Porque al perseguir al siervo de Dios, ungido por Dios, estaba persiguiendo a Dios mismo. Por eso tomó control el Espíritu Santo de su vida. Y no solo tomó control, terminó hablando las maravillas de Dios, pero terminó humillado. Se despojó de su ropa. Cuando la Biblia dice desnudo, no necesariamente se refiere a desnudo total. Se refiere, en primer lugar, en este caso de Samuel, es que se despojó de su ropa real. Fue humillado delante de Dios. Delante de mí no eres nada. De nada te sirve tu corona, tu anillo, tu cetro, tu ropa real o tu vestidura de soldado real. Se quedó en ropas, en paños menores, pues, en ropa interior, humillado, a tal extremo que la gente se dio cuenta, porque se había opuesto al cumplimiento de los propósitos de Dios. El Espíritu Santo actúa de una manera diferente cuando toma control de las cosas. David no tuvo que enfrentar a Saúl. David no tuvo que usar estrategia para derrotar a Saúl. Lo que hizo David fue acudir a Dios, alabar a Dios y dejar que el Espíritu de Dios tomara control de su vida y de la situación. Y el Espíritu de Dios lo hizo. ¿Usted se imagina esa ciudad de Nayot y Ramá? Terminó un tremendo avivamiento. Todo el mundo alabando y hablando de las maravillas de Dios, los profetas, los mensajeros y hasta el rey Saúl. Porque cuando Dios toma control, las cosas se hacen a su manera. Y el que no quiera honrar a Dios será humillado. En tercer lugar, nuestra vida bajo el control del Espíritu de Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué es para nosotros de esta historia? David aprendió desde un principio, desde antes. David tenía comunión con Dios y había aprendido a poner su vida en las manos de Dios. David no era lo que era por su capacidad, sino porque había depositado su vida en las manos de Dios. Todo lo que él hacía, lo hacía para glorificar a Dios. Y cuando terminaba algo, le daba la gloria a Dios. Antes le daba la gloria y después le daba la gloria a Dios. Sin embargo, nada de lo que Dios nos ha usado puede sostenernos si desobedecemos a Dios. Hay ministros que creen que son inmunes. Y es triste ver como siervos de Dios que Dios ha usado, no todos, algunos, terminan haciendo cosas incorrectas. Y uno dice, pero si Dios lo usa, pero si Dios lo ha usado. Por eso yo les digo con todo mi corazón, tengan cuidado de oír a los evangelistas famosos y a los profetas famosos. Tengan cuidado. Porque muchos se dejan llevar y son dominados por el carisma del hombre y no ponen su mirada y su corazón en los propósitos de Dios.
Cuando son obedientes y Dios los usa, son instrumentos de Dios. Pero en el momento que dejen de honrar a Dios, dejarán de ser útiles. David lo comprobó por sí mismo cuando David entró en desobediencia. Se convirtió en un ser débil y vulnerable como cualquier otro. No importa cuánto lo había usado Dios. Si yo me descuido, si yo desobedezco, si yo me siento que ya la hice, porque Dios me usa. O yo canto. Si yo no tengo necesidad de ensayar. Un par de veces que pegué un par de cantos en mi baño ya es suficiente para venir. Para predicar no es suficiente con que me lea ahí un pasajito bíblico. No. Si quieres seguir siendo usado por Dios, mantente en obediencia y mantente sujeto al cumplimiento de los propósitos de Dios. David lo expresa en el Salmo 51. Es una declaración de la angustia y del estado en que cayó David. Salmo 51 del 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, porque me he torcido. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No le dijo: vuélveme el don de aquí y el don de allá. Vuelve tu Santo Espíritu. Debemos desear más el Espíritu de Dios que sus dones. Pero hay creyentes que desean sus dones, pero no desean el control del Espíritu Santo en sus vidas. Repito, hay creyentes que desean sus dones, pero no desean el control del Espíritu Santo en sus vidas. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nada de lo que hacemos tiene sentido si no dejamos que el Espíritu Santo tome el control. Él es el motivo y la razón de nuestra vida. Él es el motivo y la razón de nuestro ministerio. Tu ministerio no está basado en tu puntualidad, tu cumplimiento, tu experiencia, tu fidelidad. Tu ministerio está basado en que eres un instrumento de los propósitos de Dios a través de lo que tú haces. Y que lo que vale y que lo que importa es el cumplimiento de los propósitos de Dios. No es lo que yo diga, no es lo que yo establezca, no es lo que yo imponga, sino lo que Dios ha establecido. Y no soy yo quien voy a establecer los propósitos de Dios. Es el Espíritu Santo a través de su palabra y a través del orden establecido por Dios que las cosas se van haciendo como Dios quiere. Él le da sentido y propósito a nuestras vidas. Y aunque Dios nos pueda usar grandemente, nada de lo que somos y nada de lo que hacemos debe tener más importancia que los propósitos de Dios. ¿Se está haciendo lo que yo digo o se están cumpliendo los propósitos de Dios? ¿Se está haciendo lo que yo quiero o se están cumpliendo los propósitos de Dios? Por eso, mis amados hermanos, antes de esperar ser usados con grandes dones o con grandes ministerios, primero aprendamos a ceder el control de nuestra vida al Espíritu de Dios. Yo sé que tú deseas que Dios te use. Yo sé que tú has visto dones en otros hermanos y los quisieras tener. Está bien, no dejes de desear los dones, pero antes de eso debes desear ceder tu vida bajo el control del Espíritu Santo. Antes de querer ver manifestaciones sobrenaturales del Espíritu en nuestras vidas o a través de nuestras vidas, deseamos ver el rendimiento total de nuestro carácter, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos. Debemos rendirlos a Dios a través del Espíritu Santo. Por eso me pareció a mí interesantísimo este pasaje. Porque en última instancia, lo que el pasaje nos muestra
es el control del Espíritu Santo en cualquier situación, y que todo lo que está encima para que las cosas funcionen son los propósitos de Dios y no los intereses personales y humanos. Dios nos demuestra en la Biblia y a través de nuestra experiencia personal de fe que lo más importante en la vida es el cumplimiento de los propósitos de Dios. Pues en última instancia es lo que más necesitamos y lo que más nos puede bendecir. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Deja que los propósitos de Dios se cumplan en tu y a través de tu vida. Dios nos demuestra también en la Biblia que lo más importante en nuestra vida y en nuestro ministerio es dejar que el Espíritu de Dios tome control de todas las cosas. Elías esperaba algo sobrenatural que lo sacudiera porque estaba deprimido espiritualmente. Tenía que venir un terremoto, un viento recio o un fuego fuerte. Quería sentir la presencia de Dios a través de una manera sobrenatural. Y Dios le dio un terremoto, un viento recio y un fuego, pero no estaba ahí el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba en el silbo apacible. No esperes grandes cosas. Primero espera la presencia del Espíritu Santo controlando tu vida, tus impulsos, tu carácter, tus sentimientos. Entonces estarás listo para que Dios haga lo que quiere hacer en tu vida. No es tanto lo que podamos hacer nosotros o qué tantos dones Dios nos pueda dar, sino qué tanto estamos dispuestos a dejar que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida. Pongámonos de pie.